12 versiones de soledad es el más reciente libro de la escritora puertorriqueña Janet Becerra. El texto presenta 12 cuentos que exploran distintos tipos de soledades y sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. El anfiteatro Stephanie 113 del recinto universitario de Mayagüez sirvió de escenario para la singular presentación del texto en formato de entrevista televisiva que se grabó en directo desde el lugar ante una audiencia compuesta por los estudiantes de español básico de la doctora Carmen Rivera. Precisamente, como parte del curso, los estudiantes han estudiado la obra de la escritora, quien también es catedrática de la Universidad de Puerto Rico en Calley. En una parte con Prensa Room, Janet Becerra explicó más detalles de su obra. Es el título, 12 versiones de soledad, lo que pretende unificar los cuentos. En ninguno de los cuentos los personajes reaparecen más de una vez en un cuento y otro. No son cuentos sobre lo mismo, ni en la misma época, ni en el mismo lugar. Lo que pasa es que cuando ya tú quieres construir un libro, una de las cosas más difíciles de publicar un libro de cuentos, lo mismo que ocurre con los poemarios, es que tú tienes que asegurarte que tenga una unidad como libro, ¿verdad? Que haya una cohesión entre los textos. Entonces, ya yo tenía 6, 7 cuentos buenos que quería, buenos en mi opinión, que quería publicar. Necesitaba escribir unos cuantos más, pero ya necesitaba tener el concepto unitario. Así que me di cuenta que con el título 12 versiones de soledad, yo iba a poder unificar esos relatos que, aunque trataban de cosas muy diferentes, pues tenían ese elemento en común. Así que ya el resto de los cuentos se escribieron con eso en mente, ¿no? Por lo tanto, no es una decisión de antemano para convertirla en una especie de terapia o de postulado sobre la soledad de nuestros tiempos o de que la gente reflexione sobre su soledad. Simplemente es más bien la expresión de que la soledad es un fenómeno muy prevalente y que no tiene que tener connotaciones negativas, ¿verdad? Todos en algo todos estamos solos y sobre todo la soledad del creador. La presentación sirvió también para que la autora interactuara con los estudiantes, quienes formularon interesantes preguntas sobre los cuentos. Me encantó, un grupo bastante nutrido de estudiantes, además muy formales, muy serios, muy callados, muy atentos. No había ninguno texteando, no había ninguno hablando por celular. Estaban informados, habían leído, la verdad que la pasé muy bien. Y además interesados, hicieron preguntas, tienen sus teorías sobre el libro, una experiencia muy bonita. Siguiendo el prontuario de la doctora Rivera, los alumnos leyeron estos cuentos por espacio de 2 semanas, lo que a juicio de la catedrática despierta el interés de los colegiales por la lectura. En la mañana de hoy, sus estudiantes del curso de español básico se enfrentaron al texto de Janet Becerra. ¿Por qué escoger este libro de cuentos para la discusión de estos estudiantes de primer año? 12 versiones de soledad. Pues mira, yo leí esa antología a finales del semestre pasado, tratando de identificar los textos para incluirlos en el prontuario del curso de español básico, y me fascinó, me encantaron los cuentos, me parecieron, como profesora que está buscando el interés del alumnado en las lecturas, me pareció que tenían los elementos de sorpresa perfectos para poderlos enganchar en esa experiencia de lectura, de interpretación, como lo hemos visto esta mañana. Así que la selección fue pensando en ellos, pensando en que sabía que iban a tener una experiencia como lectores verdaderamente completa y con mucho interés y curiosidad, que sé que van como estudiantes de primer año, van a continuar explorando el proceso de la lectura. La edición especial del programa Foro Colegial, que se grabó en la actividad y que fue moderado por la doctora María Mludín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, se transmitirá en UORA 5.2. Para Prensa Room en la cámara, José Jiménez. Les informó José Pepe García.